Padre, hoy te suplico, Dios, que este mensaje que traemos para compartir sea el mensaje que necesitamos comprender por parte de ti, Señor. Para ti somos tuyos, Señor, y te ruego, Dios, puedas guiarnos y abrirnos el entendimiento, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor. No hay falla en esta oración ni en las palabras escogidas. Te ruego por mis hermanos, para que ellos puedan comprender, conforme a tu gracia y tu misericordia, la bondad. Te ruego por los que han de ser mis hermanos, Señor, y que a través de la predicación del Evangelio, ellos van a llegar a tus pies rendidos en fe y en arrepentimiento, para que tú los levantes y les ayudes cada día de su vida. Gracias te doy en Cristo Jesús y decimos amén. Seguimos nuestra serie Nuevo Pacto, y como he tenido la oportunidad de recordarles, siempre que hay un nuevo pacto o cuando algo se dice que es nuevo, las cosas tienen que cambiar, ¿sí o no? Porque si decimos que las cosas no han cambiado, considero que nada de nuevo tiene, ¿sí o no? El Señor crea, propone y dispone para el hombre un nuevo pacto. De acuerdo a la Escritura, un mejor pacto con mejores promesas. Es así tal cual como dice la Escritura. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene por nombre un pueblo que nace. Un pueblo que nace. En nuestra predicación anterior pudimos analizar la Escritura y mirar y concluir que ese nuevo pueblo del que el Señor habla es su iglesia, de los cuales hacen parte no solamente los judíos, sino también los gentiles, no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones. ¿De acuerdo? Y que ese nuevo pacto trae consigo nuevas y mejores promesas sustentadas en la persona de Cristo Jesús, en la manifestación gloriosa de su Hijo Jesucristo. Por supuesto que traería beneficios. De hecho, creo que para los que vivieron la época fue mucho más emocionante, digo solo en la parte emotiva, poder, usted se imagina poder ver al Señor Jesús, tocar sus manos, abrazarlo, y que Él fuera su pastor. Cuando usted necesitara algo, usted pudiera ir a Él, visitarlo en su casa, en su lugar de trabajo, donde Él vive, y usted poder acudir a ese lugar donde se encuentra Él, y que Él te dijera cosas como: hoy voy a predicar en el monte y voy a dar un sermón, te quiero ver allí. Yo me imagino que usted corre a ir, la iglesia correría a ir. Pero si analizamos bien las circunstancias, nosotros vivimos en un tiempo glorioso, post glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo glorioso, y es glorioso porque Él fue glorificado, y que Él ha prometido estar donde dos o más se reúnan en su nombre. Por supuesto que está con aquel solo que ora al Señor. Por supuesto, Él es omnipresente y también está al lado del impío, pero no agradado. Pero sé que, por supuesto, las condiciones y los tiempos han cambiado, y que en el caso de que nuestro Señor Jesús estuviera aquí y llegara, todos saldríamos corriendo a abrazarlo, a tocarlo, a sentir esto, y que pareciera que fuera como como que una solicitud muy pretenciosa de querer abordar al Señor para que Él fuera con nosotros como
como uno más cercano de lo que pudiéramos hoy tener. Hermanos, cambiaron los tiempos, pero el Señor sigue siendo el mismo. Y que hoy tenemos la maravillosa oportunidad de compartir con Dios a través de la presencia de Dios mismo en la mente y en el corazón de cada uno de los creyentes. Eso es maravilloso. ¿Sabe una cosa? Hubo alguien que se quejó por la no manifestación de la omnipresencia del Dios Todopoderoso. Marta y María tenían un hermano que se llamaba ¿cómo? Lázaro, y Lázaro muere. Y cuando Jesús llega, que él sabe que ha muerto su amigo Lázaro, una de las expresiones que escuchamos en la Escritura es que una de sus hermanas le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esto no habría acontecido. Pero sepa algo, que el Señor está aquí, en medio de su iglesia, en medio de los suyos, en medio de su pueblo, allí al lado del orante, del que clama, del que se postra ante los pies del Señor. Así físicamente, cuando uno lo ve, está arrodillado sobre una silla o al borde de una cama. Allí está el Señor. Y esto porque el velo fue roto en el momento en el que el Señor Jesús permite que ahora haya entrada de su pueblo, de su iglesia, ante el Dios Todopoderoso, sin necesidad de tener un tabernáculo, sin necesidad de tener un templo, y el velo ha sido rasgado para que su iglesia tenga entrada al trono de la gloria de Dios mismo. Esto es maravilloso. Antes, el que quería tener un contacto con Cristo Jesús, es decir, el ungido, Dios con nosotros, tenía que desplazarse o tenía que buscar la forma de poder estar física, geográficamente en el lugar correcto. Pero ocurrió en que nuestra gran oportunidad nos guió en Cristo Jesús para que pudiéramos a través de su omnipresencia hoy disfrutar de su gracia y de su misericordia. Hermano, esto es algo maravilloso, que quizá el común no lo ha entendido, pero la verdadera iglesia lo entiende. Nuestras oraciones son escuchadas directamente por Dios. Nuestras necesidades son suplidas directamente por Dios. Nuestras angustias son sobrellevadas por su misericordia, por Él mismo. La iluminación de su revelación, el entendimiento, al comprender su palabra, viene a la vida del verdadero creyente y de su iglesia real por misericordia y por la bondad del Espíritu de Dios, que es Dios en medio de los suyos. La lucha de muchos de nosotros para permanecer en santidad, para vivir una vida cristiana digna, para orar, para llevar el evangelio, nunca es una agonía que se vive solo, en soledad. No, no, no. Es algo que Él siempre acompañará a cada uno de nosotros para poder vivir conforme a su gracia, a su misericordia y hacer lo que Él nos ha mandado. Un pueblo nace cuando Cristo Jesús hace un llamado ahora a judíos, a griegos, a gentiles, a hombres, mujeres, niños, no importando la raza, la nacionalidad, el idioma, y reúne, dice, toda lengua y nación, reunida para la glorificación
del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayamos a la Escritura, a Jeremías capítulo 31, verso 33. Jeremías 31, verso 33. Y escuche lo que esta palabra proclama de manera solemne. Dice la palabra: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, estamos hablando del profeta Jeremías. Un profeta que predicó y predicó y predicó y predicó una y otra vez, que trató, se esforzó, llevó el mensaje muchas veces a muchos lugares y muchos no creyeron. Muchos no quisieron, muchos dieron la espalda, muchos se apartaron y no quisieron recibir el mensaje del Señor. Pero el Señor en su palabra da unos datos tan maravillosos cuando dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y aquellos días son referidos antes de la venida o el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesús el Cristo. Ahora, después de aquellos días, se refiere que aquellos días pasaron y que ahora viene Jesús el Cristo para establecer ese pacto y darlo a conocer a cada uno de los que en el camino se encontrara. Ejercería la labor de apóstol, de profeta, de pastor, de maestro y de evangelista, y que formaría un equipo de hombres para que ellos hicieran saber a todas las naciones esto que él había enseñado. ¿Sabe una cosa? Los discípulos del Señor nunca enseñaron una cosa distinta a la que él enseñó en su palabra. Nunca. Ellos no solamente se asieron o tomaron las palabras del Antiguo Testamento para mostrar cada profecía, sino que las palabras mismas de nuestro Señor Jesús fueron manifestadas, proclamadas a los pueblos tal y como Él se las había enseñado. Por eso hoy debemos ser tan cuidadosos de tomar o no mensajes que tienen o no que ver con la emoción, pero ser más cuidadosos todavía sabiendo que la verdad de Dios está manifestada es en su palabra. Podemos recibir buenos consejos y eso está bien. Podemos recibir compañía y hablar de miles de temas, pero en cuanto a conocer al Señor y el saber el camino para ir hacia esta nueva nación y ser parte de este nuevo pueblo, no está en la cabeza del hombre, sino en el corazón y en la expresión que Dios dio a cada uno de ellos para que multiplicaran el mensaje. Así que cuando Dios declara a través de Jeremías: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, está hablando de la obra de regeneración de aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados. Aquellos que han creído en el Señor y se han arrepentido de sus pecados. Él declara: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, si quieres aumentar el pueblo de Dios, si anhelas que los tuyos sean parte del pueblo de Dios, obedece la instrucción que el Señor dio. En Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión, dice: id pues a todas las naciones y haced discípulos. No hay otra estrategia, no hay otra forma. Enséñenles lo que yo les he enseñado. Bautícenle como yo les he enseñado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan lo que yo les he mandado. Hermanos, no hay otra fórmula mágica, ni llevando, me acuerdo en un tiempo en el que tuvimos la oportunidad donde había uno que predicaba y tomaba
su pañuelo y se untaba el sudor y lo daba a otros para que, mira, lleva este pañuelo y pásaselo a tu marido o pásalo a tu hijo por la cara o ponlo debajo de la almohada, porque a través de este pañuelo vendrá la salvación a la vida de ese hombre. Tal cosa es un fiasco, es un engaño. De hecho, antihigiénico. Y muchos creyeron, muchos llevaron piedras a casa porque eran piedras ungidas, muchos llevaron botellas de aceite a sus casas y la regaron para que hubiera conversión, porque era un aceite ungido. O sea, había una contradicción ahí, había un mal uso incluso de las palabras, porque para ungir se necesitaba el aceite. Y el aceite necesitaba aceite para poder ser ungido. Pero resulta que la oración de esa persona era la que ungía el aceite con el que se ungiría. Y se llevaba ese aceite y se regaba por todos lados, se echaban en los carros, hasta cocinaban con eso para que el que coma la comida con este aceite especial, ellos van a recibir al Señor Jesucristo. Mentira, falso de toda falsedad. Usted y yo vivimos eso. No hay otra estrategia dada por Dios para que las personas conozcan al Señor. Es a través de su palabra. Es a través de la predicación del Santo Evangelio. No hay más. No, es que mis hijos, hablaba con alguien, con Armando estos días y hablamos. No, es que hay gente que dice que no, es que no te preocupes porque tu familia está en la promesa. Y me temo que el versículo que han usado es del carcelero cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como ellos están en la promesa, entonces, o sea, con que tú creas suficiente, los demás ya van a creer automáticamente. Hermanos, si la palabra busque y consulte la Escritura, dice que después que ellos le predicaron el Evangelio a él y que él creyó en el Señor y se arrepintió de sus pecados, dice la palabra que fueron a su casa y le predicaron a su familia. ¿Qué le predicaron? El Evangelio. Por eso, al él creer y él permitir que el Evangelio fuera a su casa para ser predicado, y él reunió a los de su casa y ellos le predicaron, Pablo y Silas le predicaron a ellos y ellos creyeron y se arrepintieron de sus pecados, entonces ellos sí pudieron entrar en lo que hoy llaman la promesa. Pero no por arte de magia, hermanos, sino por arte, por gloria y por obra del Espíritu de Dios que llegó a aquellos a quienes se le había predicado el santo evangelio de nuestro Señor Jesús. Y dice la Escritura, la que hemos leído hoy, que ellos recibirían algo maravilloso. Esa promesa dice que el Señor ahora no los haría. Mire, todavía hoy hay escuelas donde se aprenden, y no me parece que esté mal, qué maravilloso es esto, de memoria la Torá. Judíos que enseñan a sus hijos al pie de la letra, palabra por palabra, y se conocen la ley y de hecho los profetas, que yo no sé si usted ha conocido personas así, que usted le dice es una Biblia andante, que le dice capítulo, versículo aquí, allá. Yo quisiera tener esa mente prodigiosa para no fallar y en decir aquí específicamente, aquí dice tal y tal. Aunque nos cueste, procuraremos no solamente aprender de memoria la Escritura, sino que ella esté grabada en nuestros corazones. Así que el Señor prometió algo, que daría su ley en la mente. Maravilloso, estaría aquí, podríamos recordarlo, pero no solamente lo tendríamos como una información de letra, sino que también la escribiría en los corazones de cada una de las personas. Ahora, yo me toco acá
pero obviamente no es el músculo cardíaco, ¿no? Porque el corazón está aquí, pero cuando la palabra de Dios se refiere al corazón, no está dando la ubicación anatómica del corazón y del músculo cardíaco, no. Sino que les haría conscientes, comprenderían, tendrían la visión, la revelación de Dios estaría plenamente identificada en el corazón de cada uno de nosotros, en la mente, en el entendimiento, en la forma de actuar, en la conciencia. Y dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, si la ley de Dios no está en tu mente y tampoco está escrita en tu corazón, muy posiblemente el Señor no sea tu Dios. Porque quizás ha llenado tu mente de falsas palabras, de falsas profecías, de cuentos extraños, y tu corazón tiene escrito solamente las promesas que estos falsos, las promesas que estos falsos profetas han mencionado, pero por cosas que son de esta tierra. Vea, usted no se ha dado cuenta que la mayoría de los falsos profetas hablan de las cosas que tú puedes tener aquí y no de lo que puedes recibir allá. Que te enseñan a amar más lo que está en este mundo que lo que está allá. Que te quieren vender la manera de cómo vivir feliz en esta tierra cuando la Escritura dice que esta tierra va a pasar. Cuando te ponen a escoger entre los placeres de este mundo. Si tuvieras que escoger, mira, y es que yo te lo voy a preguntar así de esta manera tan frentera. Si tú tuvieras que escoger entre los placeres de este mundo, todos los que tú pudieras tener, y te vas luego de tu muerte directamente al infierno y vivir una vida pobre y quizás enfermo y quizás triste y solo en este mundo, pero creyendo en Dios, y luego de eso la vida eterna para siempre de una vez con el Señor, hermano, ni me responda. Porque creo que esa balanza sería algo terrible. Y usted dirá, no, pastor, pero eso es muy extremo. Eso no. La Escritura habla de un joven rico que se le acercó al Señor. Y ese joven rico aparentemente cumplía con todo. Pero el Señor le dijo, ven, sígueme. Y aquella persona le dice que no. ¿Por qué? Por la sencilla condición de que toma todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y luego me sigues. Aquel tenía que despojarse de sus tierras, de sus casas, de sus carros, de sus posesiones, de sus animales, de su aparente dignidad y honor en medio de los hombres, al ser considerado un hombre importante por su riqueza en esta tierra. Porque cuando él llegaba era importante para muchos, y él prefirió eso que vivir con muy poco al lado de nuestro Señor, para ser uno de los que hubiese sido llamado el apóstol más joven que el Señor habría tenido. Porque de los otros no dice que era jóvenes. Ninguno era llamado jóvenes o joven. El Señor llamó a los jóvenes para que tuvieran, para ser escogidos como apóstoles. No. Hablan de ese joven. Pero creo que para aquella persona pesó mucho más las cosas de este mundo que la vida eterna. Porque esa fue la pregunta que le hizo. ¿Qué haré para poder heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta. Yo cumplo esto y esto. No, tienes que hacer una sola cosa. Despójate de todo lo que en esta tierra tienes.
Bueno, quiero hacer este paréntesis bien grande. Paréntesis, corchetes y comillas para decir que es una opinión, ¿de acuerdo? Quiero ser claro con esto. ¿Usted se imagina el mal negocio de este hombre si ese señor joven, esa persona joven, hubiera llegado a su casa y a los 10 minutos se hubiera muerto? ¿Usted había pensado en eso? ¿Sabe por qué? Porque aquel pensó que tendría muchos años para disfrutar de todas sus posesiones y de todas sus riquezas. Pero aparte de esta historia ocurrida, no cuento, de esto que ocurrió con el Señor, también hay una en el que el Señor cuenta que hubo un hombre que se dio cuenta que tenía muchas posesiones, que tenía mucho ganado, que tenía muchas cosas, y que dice, de ahora en adelante voy a descansar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer mis graneros más grandes para poder guardar todas mis riquezas y voy a reposar de ellas a tutiplén. Así voy a vivir la vida que yo me merezco. ¿Y cómo lo llamó el Señor? Necio. Necio. ¿Por qué? Porque hoy mismo, esta misma noche, vendrán por tu alma. ¿Dónde queda el jolgorio y la autoproclamación de poderosos cuando la muerte llega? Y vienen otros a habitar, a usar, a malusar, a vender, a regalar todo aquello por lo que tú trabajaste el resto de tu vida. Y hay pelea, y cuando muere el padre, esto es mío porque me lo dio a mí, esto no puede ser así porque a mí me querían más, etcétera, 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 empieza la pelea. ¿De qué valió luchar tanto por las cosas de este mundo? Mire, yo nunca he visto una procesión de un entierro, de un funeral, en el que al muerto le metan todo lo que... No. De hecho, le tiran cosas y se las sacan, le tiran cosas y se las sacan. Y no falta el que llega y mira, uy, ay, se murió el pastor, esa camisa está nueva, ¿por qué le van a poner esa? Mejor le ponen una viejita que esa. Pongo el ejemplo conmigo para que usted no se ofenda cuando yo le diga que de pronto con los familiares que usted ha tenido la oportunidad. ¿Para qué le vas a poner esos zapatos si esos zapatos están buenos? Ponle eso que está más viejito y eso vamos a regalárselo al hijo de no sé quién. Mire, yo me he puesto zapatos de muertos. A mi casa llegaron, cuando murió mi tío, uno de mis tíos, el más querido, me llegaron con una bolsa y unos zapatos, porque estaban enteritos. ¿Sabe una cosa? Yo estoy seguro que si se lo hubiese pedido a mi tío, estando él en vida, me los hubiera dado. Me quería mucho. Me lo hubiera dado. Pero ¿sabe una cosa? Nadie se va a llevar nada de aquí, de esta tierra. Y el pueblo de Dios lo sabe. El verdadero pueblo de Dios no está agarrado de las cosas de este mundo, sino por el contrario, está buscando soltarlas para poder vivir más en libertad y no amarrado con las cosas que tiene. Hermano, no tener es un problema. Pero cuando tenemos, Señor mi Dios, también es otro problema. Tienes que pagar impuestos, tienes que reportar, tienes que la diante, los maleantes están pendientes para ver si tienes mucho, para ver qué te quitan. La familia se vuelve contra ti, porque esto es tuyo, ¿por qué? Porque tú tienes y yo no, porque tú eres rico y yo soy pobre, ¿por qué? Te toca contratar escoltas, te toca vivir una vida terrible. Y parece que fuéramos más importantes entre que conseguimos más cosas y más cosas tenemos.
¿Está la ley de Dios en tu mente y escrita en tu corazón? Y Él dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que este pueblo del nuevo pacto no solamente sería obediente a las peticiones de Dios, sino que también manifestaría una devoción, una pasión, un deseo, un anhelo más por las cosas de Dios que por las cosas de este mundo. Mucho más por las cosas de Dios que por las cosas de este mundo. Ellos tendrían un anhelo, un deseo, una identificación con Dios, con su palabra, con lo que Dios manda. Comerían como Dios manda, hablarían como Dios manda, vestirían como Dios manda, buscando agradar al Señor. Pregunto una vez más, ¿está la ley de Dios en tu corazón, en tu mente y escrita también en tu corazón? Te lo voy a decir de otra forma un poco más cotidiana. ¿Piensas tú en Dios todo el tiempo acerca de lo que tú haces y la forma en que tú vives? De la manera correcta, digo, ¿no? Como dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ellos tendrían un deseo, un anhelo espontáneo, natural, una afinidad, una pasión, un fervor por las cosas de Dios. ¿Sabe? Muchas de las labores que aquí hacemos se convierten en cotidianas. Y por ser cotidianas, muchas veces pierden, en el buen sentido, la mística, la reverencia. Es cuando le digo cosas como esta y tendría que volverlo a repetir muchas veces. Cuando no te importa llegar tarde, cuando no te importa levantarte, cuando haces de todo, estás allí, estás trabajando, estás chateando, quizás viendo por el Facebook otras cosas mientras está la predicación, porque a ti te está entrando aquí, pero tú estás concentrado en otra cosa y tú crees que eso, mire, ese tipo de cosas no pasa en la verdadera iglesia. La verdadera iglesia tiene hambre de la palabra de Dios. Hay una palabra del Señor manifestada en el Salmo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que está también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Y también en el Nuevo Testamento. Perdón, ¿tú vives así? ¿Eso está en tu mente y eso está en tu corazón? ¿Tienes las mismas ansias por comer, por disfrutar la palabra de Dios, ¿cómo le dice a Josué el Señor? Cuando el Señor se manifiesta a Josué, le dice, meditarás de día y de noche. O sea, la tendrás en tu mente. ¿Tienes tú la misma pasión así como cuando viene la hora del desayuno, la hora del almuerzo y la hora de la cena? ¿Qué te pasa? Tengo hambre. No, ahí está la tienda, cómete algo mientras tanto. No, de la palabra de Dios. Yo no he conocido a un hermano que me diga esto. Yo he conocido a los hermanos que me dicen, pastor, vámonos por un paseo y hacemos un sancocho espectacular. Vamos a hacer un asado, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Pero créame que con pocos hermanos he tenido la ventaja de decirme, pastor, ¿por qué no nos reunimos y estudiamos el tema de la soteriología? Vamos a hablar acerca de la elección por parte del Señor. Estudiemos juntos acerca de los seres creados por Dios. Vamos a ver cómo fue esto de la creación. Pastor, vamos a sentarnos para estudiar esto. Como si realmente tuviera hambre. Hermano, casi no. Bueno, de la misma forma como cuando son las 2 de la tarde y usted no ha almorzado, la iglesia del Señor anhela recibir la palabra por parte de Dios. Así les duela. Porque sabe una cosa,
La iglesia del Señor no es un club para aplaudirnos en medio de nuestros errores, sino para exhortarnos en medio de las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Y traernos al bien nuevamente y volver otra vez al Señor y tener conciencia de la verdad de Cristo Jesús y de que cada día hay un deseo natural, espontáneo. ¿Y sabe qué hará el Señor con esos? ¿O qué hace con esos? Él los reclama como suyos. Me pertenecen, son los míos. Escuché de alguien que dijo en una predicación una vez: Dios no tiene hijos preferidos, sino tiene hijos que lo prefieren. Si eso se da, hay un anhelo. Hermanos, no sé qué tanto esperas tú este día. Y si lo esperas, a veces no se nota. Para recibir el mensaje de la palabra de Dios. O sea, hay una tristeza cuando no podemos acceder al mensaje de la palabra de Dios. Y hay una alegría y una euforia y una satisfacción profunda cuando tenemos acceso a la palabra de Dios. Hermanos, así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es de otra manera. ¿Quiere que te lo diga más claro? A veces el pueblo y la iglesia de Cristo no es como tú y como yo nos comportamos. A veces no es. Te pregunto, ¿tus actos muestran que tú eres parte de la iglesia de Cristo? ¿O pasas por ahí bajito? Hermano, el que ama al Señor se le nota. Ama las cosas que Él ama, odia las que Él detesta y las que Él no permite. Se glorifica al Señor y pareciera que fuera una satisfacción propia. Él sería su Dios en verdad y justicia, y ellos serían un pueblo que le adorarían en espíritu y en verdad. Leamos Zacarías capítulo 8, verso 8, por favor. Y cuando hablemos de Jerusalén, no solo piensen en el punto geográfico. La iglesia del Señor está donde quiera que haya un creyente, ¿sabe? Donde quiera que haya un creyente. No puedo decirte que es omnipresente, ¿no? Porque no en todos los lugares hay un creyente. Pero donde haya un creyente arrepentido de sus pecados, ahí hay parte de la iglesia. Zacarías capítulo 8, verso 8 dice lo siguiente: y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Por eso le decía esto, no solamente el punto geográfico de Jerusalén. Dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Y ahora leamos Juan capítulo 4, verso 23. Zacarías en el Antiguo Testamento, un profeta, habla lo que Dios manda a decir. ¿Qué dijo? Los traeré, habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y en Juan capítulo 4, 23, el mismo Señor Jesús dice estas palabras: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también a tales adoradores busca que le adoren. Oh, mis hermanos, esto es maravilloso por parte de Dios. Y el adorador no es el que canta. Aquí puede haber un cantante excelente, un músico maravilloso, pero que no adora. Y he conocido a muchos que solo les interesa cómo suena.
y no cómo lo siente dentro de su pecho, en su mente, en su corazón. Quiere transmitir una imagen. Conocí algunas que incluso ensayaban la cara que iban a poner cuando iban a cantar. No es que tú no puedes poner esa cara, tienes que poner así más o menos, que pareciera que tú estuvieras así, que tienes que cerrar los ojos, las manos se mueven así. Hermanos, las manos de un adorador se mueven como se muevan, como sea. Los pies de un adorador se mueven como se tienen que mover. Y no hay una presentación de un show cuando alguien realmente está adorando al Señor. O como vimos tradicionalmente en algunas congregaciones bastante aparentemente fusivas en adoración. Y si no había alguien que daba vueltas y se reventaba contra el piso o contra las otras personas, regularmente no se daba porque eran muy cautelosos donde caían. Entonces ese día no había adoración. Uy, cómo se movió el Espíritu Santo. Habían 17 hermanas dando vuelta. Como 4 vomitaron. Como 5 se privaron. Y eso nada más era soplar el pastor así. Y la gente caía. ¿Qué iglesia? ¿Qué adoración? ¿En serio? Eso es adorarse a sí mismo. Y te encuentras con el que te quiere hacer caer y te empuja y te empuja. Y si no te caes, te empuja, te empuja. Y o te tiras o te hace un daño. Pero mis amados hermanos, la adoración, vamos a hablar de su palabra, de dónde viene, de una que es prosquineo, que significa postrarse, besar los pies, besar. O sea, alabar de una forma en que se muestra completa rendición, completa entrega, completa y absolutamente sumisión ante la deidad, porque puede cambiar la deidad, pero el prosquineo ante el Señor, la adoración, la exaltación de su nombre, lleva no solamente a expresarle a Él y tener un fervor y un fuego dentro de sí, sino también ser reverente ante el Dios Todopoderoso. Honrarlo a Él. Que Él sea deleitado. Mis hermanos, la realidad del pueblo de Dios es poco predicada, y por eso encontramos en tantas congregaciones tantos errores doctrinales que en apariencia son piadosos, pero por dentro son completamente vacíos y huecos. El Señor traería su ley para ponerla en la mente de su pueblo y la escribiría en sus corazones para que aquellos vivieran, hablaran, vistieran, se comportaran, llevaran el mensaje, predicaran, se arrepintieran por completo ante el Dios Todopoderoso y llevaran ese mensaje ante los que no son creyentes. Mis hermanos, es tiempo también de mirar dentro de nosotros para analizar la realidad de nuestra pertenencia en medio del pueblo de Dios. ¿Sabes cómo eran llamados o cómo son llamados hoy todavía los que no hacen parte de un pueblo? ¿Cómo tú le llamas a alguien que no hace parte de un pueblo? Extranjeros. Carta del apóstol Pablo a Efesios, capítulo 2, verso 17. Dice, Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca,
por medio de Él, unos y otros, tenemos que acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Hermanos, los bíblicos. Y los profetas. ¿Cuáles profetas? Los de la Escritura, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Un pueblo nuevo, una nueva nación, escogidos por el Señor y que no viven conforme a la voluntad de este mundo, sino a la voluntad de Dios, con la mente dispuesta para su ley y con un corazón que sirve como pizarra para que el deseo, el anhelo y la ley de Dios sea escrita y ya podamos amarle, bendecir, exaltar, proclamar su verdad y su existencia en medio de su pueblo. Gloria al Señor. Y que nosotros vivamos conforme a este mensaje y a esta palabra. Un pueblo nuevo, un pueblo nace. Y estamos hoy predicando, de acuerdo a su palabra, lo que Él ha definido para este pueblo. Amén. Aleluya. Lo invito a que, por favor, reflexione, hermano, y que usted y yo podamos tener la convicción. Hermano, no sé, usted no quiero ser tampoco tan ritualista, pero yo le hago esta pregunta. ¿Usted se apasiona con el mensaje de la palabra de Dios? ¿A usted le pasa algo cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios? ¿O para usted es así simplemente un día más de reunión? De venir acá, de seguir viviendo como un compromiso social. ¿O usted es de los que realmente le apasiona lo que Dios piensa, lo que Dios habla, lo que Dios hace, lo que Dios instruye? Porque es una buena forma, ¿sabe?, de usted ubicarse en qué terreno usted está pisando. Si eres un extranjero o si eres parte del pueblo de Dios. Esas son preguntas que no son para responder, ni levante la mano, ni cómo es. Pero vienes tú a este lugar como extranjero, y no porque no nos conozcamos, pero vienes a comer a la mesa de Dios, así como tan ajeno al Señor, que no entiendes de lo que se predica, que de lo que se habla, de las palabras no rebuscadas, sino realmente importantes. Yo no quiero ser aquí el diccionario de ustedes, ni porque hoy dije soteriología y usted no sabe qué significa. Suena como una palabra así como brujería, ¿no? Yo le digo soteriología, usted de pronto dice, uy, no, eso es como del horóscopo, quién sabe qué. O cuando yo le digo a usted advenedizo, o cuando yo le digo a usted elección, o cuando utilizo términos como homilética,
o como apologética, usted es tan ajeno, Si tú te has sentido así, yo trato de hacer lo más pedagógico posible, pero te invito a que estudies con nosotros la Escritura. Solo te invito. No puedo obligarte. Yo soy hombre de gimnasio, de carreras, de entrenamientos, de oficina. Comparto con mi familia lo más que puedo, con los recursos, no puedo decir pocos, son los que tengo. Lo comparto con mi familia y trato de mantenerme unido a ellos. Pero también procuro ser un hombre de estudio. Y como sé que es una zona cardíaca en un entrenamiento, también sé lo que es prosquineo, adoración, exaltación, predestinación. Y escúchame, te lo ruego, aprende de Dios. Ora al Señor.